que decíamos antes, habló nuevamente el padre del colono menonita secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ofreció una conferencia de prensa esta tarde para clarificar lo que fue su encuentro con el presidente de la República, Horacio Cartes, en horas de la mañana. Desmintió que el presidente le haya evadido, por el contrario aseguró que durante la breve charla que tuvo con el mandatario, él mismo le dio palabras de aliento y esperanzas. Pidió que no se utilice el dolor de su familia para otros fines. Quiero aclarar por este medio que el presidente de la República no se negó a hablar conmigo, me dio su palabra de aliento y esperanza en que están haciendo todo lo posible para traer a mi hijo y que no era el momento ya que había mucha gente en el lugar. No queremos que el sufrimiento y angustia de la familia sea utilizada para otros fines y que no sea la de ayudar. Solo queremos que mi hijo Abraham regrese sano y salvo, que toda la familia y la comunidad lo estamos esperando. Muchas gracias.